¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de donde usted nos sintoniza. Le saluda Esdras Díaz y esto es Foro UNA, un espacio de la universidad más importante del país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para hablar de temas de interés académico, pero por supuesto de interés nacional. Bueno, este día estaremos hablando de un tema muy importante, un tema que compete a la sociedad hondureña. Hablamos del tema de vivienda propia, una utopía en Honduras o una realidad. Bueno, la Constitución hondureña reconoce el derecho a una vivienda digna y el Estado tiene la obligación de formular sin duda y ejecutar programas de vivienda de interés social. Así que obstáculos como la pobreza, el poco financiamiento para acceder a una vivienda o la falta de las políticas del Estado también han dejado solo con el sueño de tener su propia vivienda a miles de hondureños. Según estimaciones de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción Chico, para el 2024 en el país hay un déficit de cerca de 940,000 viviendas. Así que esos son los datos que se presentan para hablar sobre este importante tema. Además, la Chico dice que se considera que se debe construir cada año al menos 60,000 nuevas casas para paliar toda esta problemática. También en Honduras hay más de 2.5 millones de viviendas, el 58% se encuentran en el área urbana y el 41% en el área rural. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a especialistas en el campo. Saludamos en este momento a Gustavo Boquín. Él es precisamente, Mario Matamoros es precisamente coordinador de la carrera de arquitectura de la máxima casa de estudios del país. Muchas gracias por la invitación. Bien, y también tenemos representantes de Banprovi. Saludamos a las analistas de crédito Mirna García. Un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, igualmente. Bueno, y finalmente saludamos a la ingeniera Denia Galo. También ella es representante de crédito de Banprovi. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, bueno, para conversar sobre este tema, sería bueno que inicialmente ustedes que tienen amplio conocimiento sobre el tema, nos brindarían un panorama actual del acceso a la vivienda en Honduras. Para eso me gustaría iniciar con el ingeniero Gustavo Boquín. ¿Cuál es la situación de Honduras en temas de vivienda actualmente? Bueno, ya lo dijiste en tu introducción, tenemos un déficit habitacional cuantitativo, o sea, viviendas que tenemos que construir de casi 1 millón de viviendas, 940,000, 970,000 ya en este momento, pero también tenemos un déficit cualitativo, viviendas que no tienen piso, no tienen sistemas de agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen energía eléctrica. Esas suman otro 700,000 unidades. O sea que el déficit acumulado de vivienda en el país es de 1.6 millones de unidades que tenemos que reparar o tenemos que construir. Esto no lo vamos a lograr si no tenemos como nación una política de Estado en materia de vivienda. Y la base de esa política es tener las reglas del juego claras. Ya tenemos una ley de vivienda que fue promulgada hace 5 años, pero no se lleva a cabo, no se está implementando. Falta que el gobierno tome a bien cumplirla, porque ya la ley está vigente y el gobierno debiese crear el Ministerio de Vivienda, algo que ordena la ley de vivienda, y debiera empezar a actuar sobre esta ley para tener esta política de Estado. A partir de tener un ente regulador de la vivienda en Honduras, podemos ya empezar a hablar de cosas más técnicas y entrar a un tema más técnico. Si las vamos a hacer de X o Y metros cuadrados, si las vamos a hacer de X o Y material, o si nos vamos a adaptar a la idiosincrasia de la cultura de cada persona. Y una vez teniendo mapeado las necesidades de la población a atender, pues empezamos a diseñar los productos financieros necesarios para que la banca entre en ese componente, en ese juego. Y posterior a esto, que la empresa privada se incluya y realice las inversiones necesarias con la seguridad y con la visibilidad a largo plazo que va a haber un retorno en la inversión. De lo contrario, vamos a caer en los problemas que han tenido muchos países, que gobiernos, y ya se dio en Honduras, gobiernos trataron de meterse a construir viviendas y fueron grandes fracasos. Aquí tenemos casos emblemáticos como Ciudad Mateo, Ciudad Morazán,
etcétera. También tenemos casos de éxito como los que se dio en el INBA, en la Kennedy, 21 de octubre, etcétera. Pero recordemos que ahí teníamos un componente empresa privada, gobierno. Entonces, en este momento es un panorama sombrío. Hemos tenido que en este gobierno no se ha manejado la vivienda de forma adecuada, y le voy a dar datos. Cuando termina el gobierno anterior teníamos 175 proyectos de vivienda social a lo largo y ancho del país. Hoy tenemos menos de 45. ¿Por qué? Nos hemos acabado ese inventario y nuestros procesos para obtener un permiso de construcción de más de 500 unidades tarda hasta 4 años en otorgarse. Entonces tenemos una tramitología excesiva que limita la oferta. Una vez que las constructoras logran llegar a éxito y conseguir ese permiso de construcción, la carga financiera es tan alta que migran al segmento mayor, que es el segmento de clase media, y dejan abandonado vivienda social. Por eso ustedes ven que cuando salen los fondos Banprovi, clase media los absorbe inmediatamente como una esponja, y clase social todavía no logra despegar porque no hay proyectos en este momento. Si ustedes tratan de buscar un proyecto en Tegucigalpa de vivienda social, no lo van a encontrar dentro de la ciudad. Lo mismo pasa en San Pedro Sula. Lo van a encontrar en las zonas satélites de San Pedro Sula, lo que yo llamo el Gran San Pedro Sula. Ahí es donde ustedes van a encontrar ese tipo de proyectos. Por otra parte, Banprovi, a inicios de este gobierno, jugó un papel muy importante. El primer año de Banprovi y inicios del siguiente año, del segundo año, se tomaron decisiones que permitieron canalizar a mayor velocidad los fondos, colocar mayor vivienda, y fue algo muy bueno para la industria. Es más, a finales del 2023, la expectativa de la industria de la construcción era romper aquella barrera histórica de las 30,000 viviendas. Nunca se han podido construir más de 30,000 viviendas en el país en un año. Después de los eventos que se dieron en el 2023 por las políticas que tomó Banprovi, estuvimos a punto de romperlo. Estuvimos a pocas casas de llegar a los 30,000. La expectativa 2024 es que sí lo íbamos a hacer. Hasta se hablaba de construir 45,000 viviendas, y eso iba a hacer que la industria de la construcción creciera en un 30% ese año en el país. Pero desgraciadamente el mismo gobierno se autosaboteó y hubo un divorcio entre la Secretaría de Finanzas y Banprovi, y eso generó que estuviéramos prácticamente todo el 2024 paralizados. Dejamos de construir más de 12,000 viviendas y fue una situación muy difícil para la industria de la construcción. Este año, antes de que se aprobara el presupuesto 2025, trabajamos muy de la mano con Banprovi como industria de la construcción para poder llevar un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional que respondiera a las necesidades financieras de Banprovi. No lo logramos al final materializar. Finanzas nuevamente no nos apoyó, y en este momento pues los fondos Banprovi prácticamente están agotados. Si usted va a cualquier sucursal bancaria y solicita un crédito Banprovi, le van a decir que no hay fondos Banprovi en este momento. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer al final? Trabajar de la mano gobierno, instituciones financieras y empresa privada para poder darle al cliente, para poder darle al ciudadano su vivienda adecuada. Como sociedad, abrir la discusión de la ley de vivienda, echarla a andar, y de esta forma vamos a poder realmente crear una política de Estado que nos permita empezar a paliar el déficit habitacional. Pero mientras el mismo gobierno esté confrontándose entre sus distintas unidades, va a ser muy difícil lograr estos objetivos. Bueno, muy bien. Usted hablaba, hay un enorme déficit de vivienda, y actualmente, lo decía previamente, hay más de 2.5 millones de viviendas en el país. Pero en este caso, el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Mario Matamoros, ¿cuál es el estado de esas viviendas? ¿Qué características tienen? ¿Qué característica tiene la vivienda promedio en el país de familias de bajos ingresos para que tengan una vivienda digna, pero desde su... Sí,
Creo que tenemos que tener cuidado en no caer directamente al objeto de la vivienda como tal, sino verlo en el marco de todo el conjunto de acciones del Estado, ¿verdad? O sea, sería un error decir vivienda sin hablar de urbanismo, por ejemplo. Entonces, una pregunta muy válida es, de verdad, ¿cuánto está costando una vivienda? ¿Qué tan grande es la vivienda que podemos acceder por esas tasas y demás? Pero otra mucho más importante es en dónde va a estar esa vivienda, ¿verdad? Y entonces, pues el ingeniero Boquín bien lo mencionaba, estamos haciendo vivienda en zonas satelitales, periféricas, en donde estamos ubicando personas que van a probablemente invertir un 30% de su salario en transporte, ¿verdad? Y que le estamos ya restringiendo un salario que ya de por sí es poco para el costo de vida que tenemos como país, y estamos afrontando otra serie de situaciones que tampoco estamos viendo de la mano, por ejemplo el costo del metro cuadrado por construcción, que está muy elevado, ¿verdad? Y eso está sucediendo también por la migración constante de personas que antes encontraban trabajo en el país y que ahora no lo están encontrando. Entonces, vemos un cúmulo de acciones que van haciendo cada vez más difícil la incursión en estos temas. Si bien es cierto, se ha estado gestando una política nacional de vivienda y se ha estado gestando una política nacional de urbanismo en dos instancias separadas, una con una legitimidad y la otra sin legitimidad, también no vemos unas acciones concretas. Hay que entender que estas reformas tienen que suponen cambios drásticos en la forma de gobierno, reducir el tamaño del gobierno para ampliar la inversión pública, porque lo que de verdad necesitamos es no tanto invertir en sueldos y salarios, sino invertir en posibilidades de que las empresas puedan invertir y construir en este país, ¿verdad? Una de las cuestiones que también destaco el comentario anterior y que creo que necesitamos ampliar es el tema de hacia dónde van las ciudades en nuestro país, o sea, cuáles son las políticas de crecimiento de las ciudades, en dónde debemos ubicar las viviendas para que las personas que ahí vivan puedan acceder a trabajo, educación, salud y demás en rangos que sean aceptables. Y eso obviamente tiene que cambiar los modelos financieros de cómo se invierte, porque literalmente estamos haciendo vivienda bajo una fórmula en la cual pues tenemos que limitar la calidad de la vivienda para poder sufragar los gastos de los costos de terreno y demás, y lo que estamos ofreciendo son viviendas que no suplen las necesidades de la mayoría de los habitantes, ¿verdad? Entonces, sí, yo podría hablar de los déficits de la calidad de construcción, la falta de piso, la falta de servicios básicos, pero también hablemos de dónde están las viviendas, ¿verdad? Hablemos de quiénes tienen acceso a esas viviendas, y el grueso de la economía en el país es informal. O sea, ¿cómo alguien que vive del sector informal va a poder acceder a un préstamo formal, ¿verdad? O sea, son cuestiones muy, muy fundamentales que tenemos que poner en palestra para poder discutir, bueno, hacia dónde vamos, cómo podemos corregir esos caminos, ¿verdad? Y necesitamos otras entidades aquí que tal vez no están presentes, como la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Gobernación, que son las llamadas a definir el orden urbano bajo el cual vamos a crecer, cómo vamos a organizar el suelo, las políticas de uso de suelo, ¿verdad? Todas esas otras cosas, la infraestructura pública que se invierte para que podamos poner viviendas a 50 kilómetros de una ciudad, por ejemplo. ¿Verdad? Muy bien, y hablando también del acceso al crédito, como lo decíamos previamente, hemos invitado a Mirna García, la ingeniera Denia Galo. Bueno, ¿cómo está el tema de acceso al crédito para miles de hondureños que no tienen acceso en este momento a una vivienda? Bueno, como mencionaba el ingeniero Boquín, a raíz de que empezamos este nuevo gobierno, se ha tomado mucho énfasis en lo que es la vivienda social, ¿verdad? Para que gente que antes no tenía mucho acceso a la vivienda social, ahora con lo que es la ampliación del plazo de 20 años a 30 años, y también que la gente ya no tenga obligatoriamente que dar una prima, pues mucha gente ha podido tener acceso a lo que es a obtener una vivienda digna y para la cual hay ciertos parámetros, ¿verdad? Ok, ampliando lo de la licenciada Mirna, hemos tenido, digamos, gran aceptación en la población y tanto de la empresa privada como de la banca también, lo que fue el bajar la tasa de interés, ¿verdad? A partir del año 2022 nosotros podemos ofrecer con toda libertad lo que son programas de vivienda social al 4%, y también de vivienda media al 7%. ¿Qué pasa cuando salió, digamos, el programa al 4%? O sea, siempre hay restricciones, obviamente, pero esto vino a cambiar, digamos, la mentalidad de cada habitante de la población, en el sentido de que en su momento era difícil poder acceder a un bien inmueble, como en este caso una vivienda,
y eso ha venido a generar pues tanto lo que es empleos, ¿verdad?, a otras personas, y también a adquirir ese bien inmueble para el núcleo familiar. Pasa que el día de hoy ha beneficiado tanto a personas, digamos, que ya tienen su núcleo familiar formado, a personas solteras incluso. Hemos brindado gran cantidad también de préstamos a mujeres solteras, ¿verdad? O sea, quiero darles un dato que en el programa de vivienda social al día de hoy hemos colocado el 52% de los desembolsos que se ha generado por el Banprovi han sido a mujeres. Entonces, eso ha venido a abrir la mente más de la población en el sentido de que siempre se decía, no, es que hay mucho límite, la tasa y eso, lo otro, pero con todo, digamos, todo trabajador que tenga sus ingresos de hasta 2 salarios mínimos, puede aplicar a una vivienda social. Y no es que estrictamente hasta 2 salarios mínimos, ¿verdad? Puede ganar incluso menos, pero todo esto se hace el análisis de acuerdo a su nivel de endeudamiento que tenga, el compromiso que tenga fuera esta persona. Entonces eso ha venido a amortiguar, ¿verdad?, un poco lo que es el poder adquirir este bien que tanto desea uno, ¿verdad?, como ser humano, y también poder brindar a las familias a futuro. En el caso de vivienda social, pues sí, ha venido a beneficiar también a todas esas personas que ganan hasta 10 salarios máximo. Vivienda media. En vivienda media, que tenemos la tasa del 7%. Entonces, ha venido a beneficiar en general a la población, ¿verdad? Y lo que mencionaba el ingeniero Boquín, de que sí, generalmente se ha centralizado la mayoría del tiempo en otorgar viviendas o en construir viviendas a nivel urbano, son las ciudades principales, pero ahorita sí hemos tenido la aceptación de varias constructoras, se han arriesgado a construir a los alrededores de las ciudades principales, y eso ha venido digamos, a generar también el incremento de las solicitudes, dado que las personas pues ven a bien el adquirir, ¿verdad?, un bien inmueble en zona rural por el costo del metro cuadrado, porque no es lo mismo adquirir una vivienda en zona rural que en zona urbana. También que en la zona urbana ya al día de hoy ya solo se encuentra la mayoría de viviendas usadas, que también nosotros lo promovemos, ¿verdad? O sea, el destino para adquirir una vivienda usada también está disponible, e incluso vivienda usada y mejoras, porque eso ha venido a generar también, digamos, bastante aceptación en la población, debido a que los que somos de afuera de la ciudad, por así decirlo, emigramos de nuestros pueblos para poder obtener mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a una ciudad donde podemos tener oportunidad de estudios o de empleos, pero no tenemos nosotros un bien inmueble en esa ciudad, entonces llegamos a alquilar. Con esos programas de vivienda de Banprovi se ha dado la oportunidad de que las personas que están viviendo, alquilando ese bien inmueble, lo puedan adquirir, ¿verdad? Porque al final viene siendo casi similar las tasas, o sea, lo que está, las cuotas, perdón, o la mensualidad que paga, viene siendo casi similar a que se compre ese bien inmueble. Entonces así ha venido digamos, a incrementar, ¿no?, lo que es el obtener un bien inmueble para todas estas personas que tratan de emigrar. Y si bien, pues, al final habemos muchos que trabajamos en zonas urbanas o en las ciudades principales, pero queremos construir en nuestro pueblo, bien sea para nuestros papás, qué sé yo, entonces también está esa facilidad de que no tenemos nosotros restringido un lugar así en específico de Honduras donde se dice no se puede construir. Los programas de Banprovi, los fondos de Banprovi para vivienda están abiertos para toda la zona, tanto rural como urbana. Bueno, muy bien. Hablábamos previamente que el 41% de las viviendas en Honduras están en el sector rural. Y también hablábamos previamente sobre la economía informal en el país. ¿Qué tanto dificulta eso para adquirir una vivienda y qué diferencias hay sobre la construcción de viviendas o el impulso de las viviendas en el sector rural y en el sector urbano? Porque si usted decía previamente, no se ven programas de vivienda social, si no se ven aquí en el área urbana, mucho menos en el sector rural. ¿Ingeniero? Fíjese que paradójicamente sí, en el sector rural hay vivienda social y hay mucha, y Banprovi la impulsa. Lo que pasa es que son esfuerzos disgregados. Es una vivienda aquí, una vivienda allá, no hay proyectos masivos porque no hay la cantidad de gente
aglomerada que decida vivir en una urbanización cercana a una zona rural. Es muy raro. Por lo general son familias que tienen una propiedad de más de 300 varas cuadradas o subdivisiones de la propiedad familiar en las cuales le van asignando un pedazo de propiedad a cada hijo y sobre esta se va construyendo una vivienda. Y si esta persona tiene, este nuevo núcleo familiar tiene alguna relación con una cooperativa, con un banco que está calificado por Banprovi, perfectamente accede a los fondos Banprovi y se está dando y se está yendo, pero para ese lado. Pero la verdad es que la población rural está migrando a las zonas urbanas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí para bajar el déficit habitacional es empezar, para mí es el respeto y el restricto a la ley. Y eso empieza respetando la ley de vivienda de nuestro país. A partir de ahí empezar a innovar junto con la academia, junto con la empresa privada. Y le voy a dar ejemplos. Hay ciudades, por ejemplo la ciudad de Barranquilla en Colombia, está construyendo torres para vivienda social, torres de 25, 30 pisos, pero están rompiendo paradigmas, no les dejan estacionamiento. ¿Por qué? Porque el estacionamiento significa que una unidad que usted le puede vender de 40 metros cuadrados, 45 metros cuadrados a una familia, cuesta $40,000. Si usted le pone los dos estacionamientos, esa misma unidad pasa a costar más de $100,000. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, el que tenga la capacidad económica para mantener un vehículo, que alquile un garaje o que vea dónde estaciona su vehículo, pero permitamos que la gente que no tiene vehículo y que no tiene vivienda pueda acceder a una vivienda en un edificio de apartamentos que ofrece todas las comodidades. Esos edificios que yo vi tienen piscina, canchas de tenis, guardería, etcétera, porque esos costos de producir estacionamientos en varios pisos son altísimos. Entonces rompieron un paradigma. Tratemos de ir aquí y hablar con una alcaldía y decir que vamos a construir una torre sin estacionamientos, vean el grito en el cielo. Entonces estamos dejando por fuera, estamos siendo excluyentes de familias que pudiesen adquirir esa vivienda. Otra cosa, pudiéramos generar microapartamentos de 20 metros cuadrados, como viven en Japón, como viven en muchas ciudades densas, que sirvan de primera vivienda, donde un matrimonio joven empiece su vida, viva 3, 4 años en esa vivienda y posteriormente vendan esa vivienda y el valor de plusvalía ganado en esos 4 años les sirva para dar la prima o reducir el costo de adquisición ya de una unidad de 2 dormitorios cuando viene el primer hijo. Son ideas que se deben de ir planteando y que como sociedad debemos de empezar a discutir y no llevarlas a cabo a matacaballo, sino una discusión completa, técnica, entre la banca, sector privado, academia, para poder innovar, porque tenemos que estar claros de algo. Somos una sociedad con una necesidad mínima de 900,000 unidades nuevas. Hay mercado para todo, pero tenemos que encontrar las soluciones óptimas para cada sector de la población, óptimas tanto en tamaños, óptimas tanto en valor, para que haya la capacidad económica de cubrir esa inversión. Y además, amarrado a esto, como bien dijo el arquitecto, no solo es construir las viviendas. Una vez que usted construye un número significativo de viviendas, hay que equiparlas. Y al equiparlas son estaciones de bomberos, estaciones de policía, escuelas de segundo nivel, plantas de tratamiento, energía. En Honduras tenemos un serio problema de energía que hace que el costo de la vivienda sea gigantesco. En este momento la Compañía Nacional de Energía Eléctrica, si usted solicita un permiso para energizar una colonia, prácticamente usted como desarrollador tiene que cubrir todos los costos, transformadores, cableado, etcétera, todo. Ese costo usted se lo traslada al cliente final, cuando el beneficiario es la propia compañía de energía eléctrica. Bien, muy bien. Hablando de estas alternativas que usted ha hablado ahorita, ingeniero Boquín,
En ese sentido, preguntarle qué importancia tiene la planificación urbana en este problema, porque precisamente hablábamos de esas alternativas de Colombia, pero en Honduras, ¿qué importancia tiene esta planificar de manera correcta? Porque yo creo que no he visto en Honduras una ciudad que esté planificada tan correctamente. Solo tal vez recuerdo en este momento Nueva Ocotepec, que es una ciudad bastante relativamente nueva. Sí, de hecho la planificación está en pininos aquí, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en la actualidad más bien es la deformación de los municipios pequeños, de las ciudades pequeñas. Cada vez vemos los vicios de las ciudades grandes en ciudades pequeñas. La generación de tráfico, la invasión de la vía pública, la construcción, la invasión de la vía pública por construcción y demás. Entonces, sí, evidentemente la planificación urbana está en pininos porque precisamente no ha existido una política nacional urbana, que hasta este momento es que se está fraguando y demás, pero todavía no tenemos acciones concretas de eso que cambien la forma de los gobiernos municipales, ¿verdad? También la planificación tiene que ver con paradigmas, así como lo mencionaba en el caso del ingeniero Boquín. Tenemos que pensar y desligarnos de esa idea que bienestar es igual a vehículo, ¿verdad? Porque precisamente la política de estacionamientos en el Distrito Central es una consecuencia de esa idea. Y lo que está haciendo, en vez de alivianar las cosas, es generando más tráfico, ¿verdad? O sea, más carros igual a más tráfico. No tenemos más calles, tenemos más tráfico, ¿verdad? Entonces, es lamentable tanto desde un punto de vista financiero como técnico tener que invertir la mitad de un edificio en puro parqueo. O sea, no saca uno la utilidad. Yo creo que en este sentido tenemos que visualizar, sí, ya es necesario, como existe ya en Panamá y en otros países de la región, un Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, algo que se dedique estrictamente a definir las políticas de crecimiento de orden de las ciudades, como también para definir esas políticas, bueno, en dónde deberíamos tener poblaciones jóvenes, en dónde deberíamos tener poblaciones ya consolidadas de familias que van creciendo, y en dónde vamos dando oportunidad a esas poblaciones ya adultos mayores y demás que necesitan condiciones de mayor accesibilidad a sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, el tema de la vivienda es una gran mentira decir voy a hacerle mi casa para toda la vida, no. Cada persona, según su edad, va teniendo una casa distinta y va cambiando sus necesidades, por ende el tamaño, las soluciones técnicas. Y por último, el tema de cambio climático, que lo hablamos un montón y llevamos 20 años hablando de eso, pero no hemos avanzado en lo más mínimo a nivel de gobierno, ni tampoco a nivel de innovación en la industria de la construcción. Cada vez tenemos más problemas de salud porque tenemos viviendas que son igualitas en Ocotepeque como son en San Pedro Sula, en Choluteca y demás. Y no puede ser. O sea, el clima en el país exige ciertas medidas que van a darle una forma más correcta a las viviendas, que van haciendo que las personas puedan acomodarse sin necesidad de abusar o de hacer uso del aire acondicionado, que también ya en un país con déficit energético, también hasta pequeñas cosas como la cantidad de vidrio en una vivienda o la cantidad de aire acondicionados define la calidad de habitabilidad. Entonces hay muchísimo por hacer, pero sí necesitamos como esas grandes estructuras arriba que regulen esto y que de verdad nos dicten, bueno, el norte de esta ciudad va a ser hacia este punto, vamos a trabajar de esta forma y en función de eso hacer los modelos financieros que le den cabida a que eso se concrete. Bien, a las representantes de Banprovi me gustaría también que ampliáramos un poquito acerca de qué sectores de la población enfrentan mayores barreras para acceder a un crédito en el país en cuanto a vivienda. Bueno, ahorita realmente que algo que es bastante importante es el desempleo en el país, ¿verdad? Porque si una persona desempleada va a un banco a solicitar un préstamo, pues no se lo otorgan. Igual muchas personas que tal vez el día de hoy ya cuentan con una vivienda que está vieja, pero no pueden acceder a una segunda vivienda con fondos Banprovi. O alguien que haya heredado una vivienda, si esa persona heredó la vivienda conjuntamente con sus hermanos o con otro pariente, pues sí puede. Pero si es solo, no. Entonces estas serían algunas de las limitantes, entre otras. Bueno, como les comenté acerca del salario mínimo, ¿verdad? Obviamente todo se basa partiendo de ahí. El desempleo, como dice la licenciada, está complicado en la actualidad, pero toda persona que pueda ganar el salario mínimo que nosotros tomamos en cuenta, así como para tener un parámetro, es el de 18.036.19, que es el más alto, ¿verdad?, de la tabla, que fue publicado en la Gaceta. Y bueno,
partiendo de ahí, no es que solo si gana 2 salarios mínimos, que suman la cantidad de 36.072 lempiras, sino que puede ganar incluso menos de 18 y esta persona puede acceder, pero ¿qué pasa? Va a acceder a un monto más bajo. Entonces todo depende, digamos, el compromiso que tenga cada habitante, pero sí, o sea, al día de hoy yo he analizado créditos y hemos otorgado a personas que andan rondando un monto o un ingreso de 12.000 lempiras, sí, pero el monto es más bajo, pero son personas que se arriesgan, entonces es como, ok, yo vivo en el centro de la ciudad, pero quiero ir para el lado de Tatumbla, para el lado del norte, o sea, ya hay bastantes personas, por así decirlo, que se están atreviendo a urbanizar a los alrededores de la ciudad y bueno, si sacamos estadísticas, creo que Tatumbla es un lugar bien mencionado. Para el lado del norte tenemos bastante las carreteras del sur, que mucha gente empieza a decir para esa zona no por el tema del tráfico. O sea, no hay un estudio de tráfico para poder nosotros o desarrollar en sí un proyecto habitacional vaya a la empresa privada, porque ese es un tema que se pone a pensar, de decir, ok, a mí me gusta el lado del sur, entre clima y qué sé yo, salida a la zona sur, pero ¿qué pasa? El tema del tráfico es una limitante para todos los, digamos, constructoras que quieran atreverse, entonces buscan zonas aledañas. Bueno, para el lado de Danlí ahorita se están abriendo varios proyectos, pero sí tiene mucho que ver el tema más que todo del desempleo. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo gano tanto y me dicen que no, pero uno también tiene que estar consciente del compromiso que tiene afuera, ¿verdad? Porque hay tantas instituciones que no son formales que otorgan préstamos sin muchos requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un poblador va a, un cliente a solicitar un préstamo a esas instituciones, esto le afecta un poco, ¿verdad? A lo que él pueda aplicar porque tiene esa responsabilidad con cierta institución, pero nosotros no tenemos un limitante de decir, ok, si solo ganas 18, te lo otorgo. Entonces es que se acerquen a las instituciones, al sistema financiero, que le hagan la precalificación y pues ahí se les indica a cuánto puede acceder. Entonces en base a eso ya se hace el modelo de un presupuesto, el terreno mide tanto, ok, entonces voy a empezar con una casa de tanto porque solo aplico a cierto monto. Entonces no tenemos nosotros como Banprovi una restricción, ¿verdad? Para decir, ok, solo el que gana tanto se le aplica. No. Bien, muy bien. Ingeniero, también hay algo que consultarle. Bueno, en Honduras sabemos que no existe, digamos, una política de seguimiento, es decir, entra un gobierno y desarticula lo que hizo el otro. ¿Cómo articular precisamente esfuerzos que conlleven a desarrollar un proyecto de país en ese tema que sea sostenible en el tiempo y que todas las instituciones involucradas en esta temática trabajen en la misma sinergia? Mire, yo a eso le llamo la maldición maya. Nosotros heredamos, por desgracia, ese pedacito de la cultura maya en el cual moría un rey y el rey siguiente arrasaba con lo construido del rey anterior y sobre él quería desplantar una pirámide mejor para que todos dijeran que él había sido un rey mejor. Todavía no hemos aprendido que tal vez el éxito de nuestra sociedad sería que nuestro nuevo rey, entre comillas, dijera: voy a mejorar lo que dejó el anterior para que mi sociedad pues crezca, ¿verdad? Entonces, basado en eso, también heredamos el tema de los mayas de construir con roca, con piedra. Entonces no estamos abiertos a nuevas tecnologías. Y como decía el arquitecto, no es lo mismo vivir en la costa norte de este país que vivir en Tegucigalpa. Entonces hay mejores tecnologías para construir en la costa norte, por ejemplo madera y materiales modernos y más flexibles, que construir todo con bloques, pero todo el mundo quiere construir con bloques. Entonces estas cosas de idiosincrasia son parte de lo que estamos viviendo en este momento. Por eso yo siempre he dicho, el respeto irrestricto a la ley. Si el gobierno actual hubiese respetado la ley que dejó el gobierno anterior, aunque no le gustara, por cuestiones ideológicas, estaríamos mejor hoy en día. Y también hay rencillas internas en los mismos gobiernos. Yo le voy a dar el ejemplo. Banprovi hizo una gran labor el primer año y el segundo año y tercer año ha sido saboteado por su propio Ministerio de Finanzas.
Es una cosa increíble, solo en Honduras, ¿verdad? Entonces, de ser el proyecto, el programa más exitoso que en este momento tenía el gobierno, pasó a estar prácticamente muerto por temas internos de gobierno. Entonces, yo creo que aquí, para responder a su pregunta, y voy a ser un poquito, no tan técnico, sino un poquito más filosófico, es tener un poco de amor por nuestro país, ¿no? Tener una visión clara y acercarnos a la gente, a las personas que conocen, ver que si algo está funcionando, aunque no haya sido yo el que lo inventé o lo implementé, respetarlo y potenciarlo y mejorarlo. Porque si estamos creyendo que cada 4 años va a ser borrón y cuenta nueva y de esa forma vamos a paliar un déficit habitacional de 1.6 millones de unidades de vivienda, estamos locos. Y como decía Albert Einstein, una forma de describir la locura es hacer lo mismo siempre esperando resultados diferentes. Muy bien, eso es importante mencionarlo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo como país y esperar resultados diferentes. Él hablaba precisamente de que como sociedad, como hondureños, en la construcción de nuevas viviendas no estamos abiertos a nuevas tecnologías, no estamos adecuando la construcción de acuerdo a las zonas del país. Hablaba de la costa norte, hablaba de las diferentes construcciones que se hacen. ¿Cuál es el panorama que usted avisora con este condimento de problemas que tenemos como país en ese sentido? Es bien complejo, ¿verdad? Yo creo que El tema de la cultura se ve reflejado en cosas hasta como políticas bancarias, ¿verdad? O sea, muy pocos bancos le van a financiar un proyecto con una construcción de sistemas alternativos, ¿verdad? Por el riesgo financiero que eso en teoría supone. Entonces, creo que tenemos que ver la apertura hacia nuevas ideas no como un lujo, sino como una necesidad. Como un reflejo del fracaso de las medidas tradicionales que hemos tenido, pues, o sea, en realidad si uno, y enmarquémonos solo en la costa norte, ¿verdad? Porque la costa norte es altamente vulnerable a inundaciones y lo vivimos en esta iota, ¿verdad? O sea, 30% de la población vive en una zona que se va a inundar toda la vida y que tenemos que aceptar esa realidad. Entonces, el tema de la adopción de nuevas formas de construir también tiene que ir apoyado con los instrumentos legales correspondientes. Por eso es que necesitamos una visión clara a nivel de Estado sobre cómo debe ser el urbanismo según las particularidades de cada uno de los territorios nacionales. O sea, es muy diferente, de nuevo, construir en la costa norte que construir en la zona centro, corredor seco, por ejemplo. Y entonces, al tener una verdadera política, podemos ya definir y esbozar nuevos mecanismos para desarrollar de la mejor forma los asentamientos urbanos en cada una de las partes del país. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que vivienda no solo es la vivienda como tal, sino la creación de una comunidad, ¿verdad? Estamos hablando también de la creación de servicios adicionales a la vivienda, educación, salud, comercio, trabajo, que tenemos que garantizar y darle forma para que la vivienda en sí sea sostenible. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es precisamente esa migración a los centros urbanos. El 60% de la ciudad vive a lo largo del corredor seco, ¿verdad? O sea, hay comunidades en el país que están decreciendo, no tanto porque están migrando ya ni al Distrito Central ni a San Pedro Sula, sino afuera del país. Entonces también no tenemos esa política que ya está dictaminada en la Ley de Ordenamiento Territorial, que es propiciar que la persona pueda permanecer en el país. Es cierto que la gente tiene derecho a migrar, pero también tiene derecho a permanecer en su país, a salir adelante y a tener un mejor estilo de vida en su país. Entonces, en la medida que nosotros no visibilicemos eso y pongamos siempre las ideologías, los discursos políticos por encima del amor a nuestro país, entonces no tenemos nada que hacer. Bueno, muy bien, ya finalmente para ir aterrizando, llevamos ya cerca de 1 hora, no parece, pero es un tema sumamente amplio. ¿Cómo va a finalizar Yavanprovi? Sabemos que probablemente, bueno, no probablemente, es decir, ya la presidenta, por ejemplo, Xiomara, ya entregará pronto el poder, no sabemos a quién todavía, pero ¿cómo ya finalizará Vanprovi por lo menos este año en cuanto al tema de créditos y acceso a la vivienda? Bueno, nosotros entendemos porque precisamente hoy, antes de venir a este foro, nos dimos cuenta de que se asignarán nuevos fondos a la CIFI, ¿verdad? Probablemente será el día de mañana o la siguiente semana a más tardar, ya que pues mucha gente está quejando que va a los bancos y que no encuentran, que les dicen que ya no tienen fondos Vanprovi, porque claro, se asignan y se van en un momento.
pero ya tenemos la buena noticia de que ya se tomó la decisión por parte de Finanzas de asignar nuevos fondos y pues en eso estamos ya. ¿Algo más que agregar, ingeniero? No, solamente decir que a lo que va del 2025 llevamos colocado lo que son 1.204 viviendas y esto hace un total de 1.923 millones de lempiras. Entonces, cerrar, las metas son altas para este año y creo que los fondos los tenemos y también las y siempre las cumplimos. Y que estén pendientes de la próxima semana, ya se va a socializar lo que es la nueva asignación de fondos en el sistema financiero. Bueno, ingeniero, mensaje final ya para ir concluyendo acerca de esta importante temática. Bueno, tratar de consolidar todo lo que quisiera decir en un último mensaje es bien difícil, más que este es mi campo y me apasiona y quisiera explayarme más, pero yo creo que lo he dicho ya varias veces en esta entrevista, el respeto irrestricto a la ley y el amor a nuestro país. Empezando con estos dos ingredientes, creo que podemos empezar a crear políticas de Estado en materia de vivienda que verdaderamente vengan a paliar el déficit habitacional en nuestro país. La técnica, los métodos, todo eso irá viniendo y todos, empresa privada, academia, banca, iremos aportando nuestro granito de arena para construir todo este ecosistema. Pero mientras tanto, si nosotros como hondureños no respetamos nuestras leyes y no tenemos un amor por nuestro país, no vamos a ningún lado y ese déficit, Dios quiera que dentro de 10 años no tengamos esta entrevista otra vez y estemos diciendo que el déficit es de 3 millones de unidades. Muy bien, arquitecto, ¿cuándo seremos como Suiza, donde el sistema de transporte, la gente en el sistema de transporte se sube sin siquiera decir que el conductor le pregunte si va a pagar o no va a pagar, simplemente se sube confiando en la honradez, y donde el uso de bicicletas es constante y aquí en Honduras eso parece estar a años luz? Sí, creo que una de las cosas Que es bien difícil tratar de resolverlo. De hecho, hubo un estudio hace un tiempo y básicamente lo que buscaba era saber qué tanto iban a tardar los países en llegar al desarrollo, ¿verdad? Entonces ponían el ejemplo de que un país como Honduras tardaría como 180, 190 años en salir de subdesarrollo. Y eso no lo vamos a ver ninguno de los que estamos sentados acá. Pero creo que una de las primeras cosas que debemos como cambiar para que esto podamos decir que en algún momento vamos a llegar al desarrollo es precisamente estar abiertos al cambio, ¿verdad? Y eso implica cambiar formas de gobierno, cambiar formas de inversión, crear los mecanismos adecuados para que los cambios sucedan y darle seguimiento a esos cambios, ¿verdad? O sea, ser de verdad honestos con el monitoreo de esos seguimientos, no buscar narrativas positivas sobre algunas cosas que nos interesan, sino ser objetivos en cuanto al éxito o fracaso de los seguimientos. En la medida que alguien pueda ser honesto, puede cambiar, ¿verdad? La gente deshonesta no puede cambiar. Bien, representantes del Banprovi, ¿algo más que agregar para ir finalizando? Bueno, que Banprovi pues siempre está atento a servir a la población con necesidades de vivienda, ¿verdad? Siempre y cuando pues tengamos el apoyo a través de los bancos, de las cooperativas y de todo el sistema financiero. Y como para concluir, pues hacerles ver como siempre de que tenemos unas tasas muy amigables, nunca antes vistas, y que eso ha venido a beneficiar a la población en general y pues que sigan con ese sueño de obtener su propia vivienda. Muy bien. A mí no me queda más que agradecerles por el favor de haber atendido nuestra invitación. Agradecer a ustedes también que nos están viendo a través de los principales de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Agradecer a Gustavo Boquín, el expresidente de la Chico, a Mario Matamoros, coordinador de la carrera de arquitectura de la máxima casa de estudios, y a Mirna García y la ingeniera Dinia Galo, analista de crédito de Banprovi. Yo soy Esdras Díaz, esto fue Foro UNA, hasta la próxima.